de las diferentes escuelas que tuvo de inicio la parte de la administración, si no me equivoco, esto ya estoy pero tirando así, que me acuerdo que todo estaba relacionado con el tema de la revolución industrial, las Bien, distintas escuelas, empezó por ahí, que empezaba con el tema de una administración mucho más focalizada en la industria, en el producto, digamos, ujú, y bueno, después fue evolucionando a, o sí me acuerdo que intervenía mucho el tema de las nuevas ideas, pero relacionadas con personas del ámbito de la psicología bien, para entender, digamos, el factor humano, digamos, o el recurso humano y cómo mm, le afectaba el tema de distintos factores como de incentivos, motivaciones y, y el tema del entorno de trabajo. Bueno, algo así fue un poco un resumen que me quedó vago, digamos, de eso. bien, 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 está bien, Sí, así como y bien, agregando a lo de Diego, es como que cada distinto pensador administrativo iba desarrollando una nueva teoría que iba haciendo una mejora, ya sea mínima o de una forma más ¿No evolutiva a te su trajeron anterior. de... Y el, ujú. ¿De solo nomás? Ahí tengo a ¿Qué alguien que te tiene un trajiste para micrófono acá? abierto. Entonces pídele, ¿qué marcas son? Vamos al audio, Adrián. Ok, bien, bien, correcto. A ver, ¿qué pasó en la primera revolución industrial? perdón, profe, me habla a mí porque se me cortó. No, en Eh, general, pregunto, ¿qué pasó en la primera revolución industrial? ¿O qué pasó en realidad en la revolución industrial? Que se divide en dos partes. Y básicamente es cuando se descubre la máquina de vapor, que ahí es cuando se empiezan a automatizar los procesos, por así decirlo. Bueno, aunque en realidad no se automatizan como lo vemos hoy en día, pero es como el primer hincapié, que ahí es donde se empiezan a ver, digamos, un montón de cuestiones en que no solamente era la capacidad de producir, sino de hacerlo de forma eficiente y eficaz. Y a su vez, de eso poder optimizar recursos, mano de obra, poder sacar mejor rendimiento de la materia prima y tener mejor calidad en el producto, por así decirlo. Bien, sí. O sea, ahí es cuando A empieza ver, el sí. primer inicio para eso. Ujú, bien, Como que metí varias exactamente. unidades ahí. Sí, 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 porque el tema de calidad, digamos, cuando comienza la revolución industrial, la mejora de los productos, eso fue después, fue bastante después. O sea, es como pensar como una secuencia lógica. Ustedes imagínense, antes de la revolución industrial, ¿cómo era la industria? Antes de que apareciera esta nueva forma de energía a través del vapor. ¿Cuáles eran las fuentes de energía que existían? Era todo manual y mecánico. Bien, manual, a lo sumo con animales, ¿no? Por ahí algún animal que tiraba una mula o algo así que ayudaba, pero era más para el campo. De la Y sangre, digamos. después, claro, atracción sangre, o del hombre o del animal. Y después, eh, Después está la migración de esa masa que estaba en el campo, pasó sí, a convertirse, debido al crecimiento de la ciudad y el tema de la producción, esa masa pasó a convertirse en ciudades, digamos, fomentó el ujú, crecimiento de la ciudad y con eso trajo todo lo que tiene aparejado el crecimiento de la ciudad, la- claro, la- todo un desarrollo, todo un exactamente. Todo desarrollo, eso, digamos. sí, todo eso pasó en la primera etapa de la revolución industrial, o algunos le llaman la primera revolución industrial, que es cuando aparece la posibilidad de fabricar en escala, de hacer, digamos, de tener mayor energía, y después es todo un periodo donde toda esta industria se acomoda, pero todavía no llega la producción grande, porque no es que de un día para el otro aparece una máquina y yo ya puedo fabricar un montón de ollas, un montón de ropa, un montón... No, todo eso fue dando lugar a que se fueran construyendo más industrias, construyendo más edificios.
que la gente fuera migrando, y fue todo un proceso que duró alrededor de 50, 60 años, donde ya empieza la segunda etapa de la revolución industrial, donde ya sí hay más, digamos, ahí ya sí, como que las cosas estaban más acomodadas, y ahí empieza, digamos, un desarrollo industrial más grande, además que aparece, ahí hay varios hechos importantes, aparece el tren a vapor, la locomotora a vapor, aparecen los barcos a vapor, entonces al aparecer toda esta posibilidad de movilizarse, también esto crea más desarrollo, más rápido, digamos, acorta tiempos, acorta distancias, posibilidad de intercambiar, de conseguir otras materias primas. Y todo esto fue digamos, un proceso que se fue dando con el tiempo, un poco lo que estamos viendo acá. Tiene que ver un poco con las etapas, creo que lo dividía en etapas, el inicio, la primera revolución, la dividió creo que en etapas, no me acuerdo si eran Ujú. 3 o 4 etapas, y que Acá las está. dividió en Ujú. Las fases. las fases. La mecanización, después la aplicación de la fuerza matriz, desarrollo del sistema fabril, y bueno, y acá la aceleración del transporte. Y acá viene la segunda revolución industrial, donde ya aparece el acero como un material ya mucho más resistente, esto también da posibilidad, pero el acero no puede, ustedes vean, y esto es por ahí un poco lo que decía Rodrigo, que yo se los he dicho mucho en las clases, que la evolución tiene como cierta lógica, no puede haber aparecido el acero sin primero haber tenido el hierro, porque el acero es una mejora del material de hierro y aparece a partir de procesos industriales, pero si no existía la industria no se podía mejorar. Entonces así se va dando toda la evolución. Bueno, acá también aparece la electricidad, que sustituye al vapor, entonces, bueno, la electricidad ya brinda otras oportunidades de fabricación, procesos de fabricación. Bueno, acá están todas las etapas estas. Y cuando aparecen todas estas etapas, digamos, cuando aparece la segunda fase de la revolución industrial, es donde podemos decir la industria estaba como en punto cero para empezar a expandirse. Toda la etapa previa de la primera fase de la revolución industrial es el acomodamiento. Y ahí es donde empiezan a aparecer los primeros pensadores, porque ya estaba como que había mucha industria, había gente, había mano de obra, ya todo eso se había acomodado, ahora había que ver, bueno, ¿cómo hacemos con todo esto para que sea más productivo? ¿Cómo hacemos con todo esto para que sea mejor? Y ahí es donde aparecen los primeros pensadores con esta escuela de la administración científica. ¿Quiénes son los personajes de esta escuela? A ver si se acuerdan antes de que yo pase. ¿Quién es el primero que vimos? Había uno que le importaba solamente el proceso, creo que era, apuntaba Sí, al ¿quién? proceso. Bien, Eh, ¿quién era? Adrián Taylor, respondió por chat ahí. A Taylor. ver, Bien, 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 Taylor. Adrián. Bien, Taylor es Taylor y él comienza a mirar lo que son los procesos productivos desde, desde la base, digamos, desde la medición de tiempo, medición de movimientos, y toma a la persona, el operario, como una parte más del proceso, digamos, y lo empieza a desarrollar de esa manera. Después él empieza a entender que había un impacto de la persona en la productividad y los empieza a esforzar, a pedirle más esfuerzo a través de incentivos, y él hace algunas prácticas que, bueno, no tienen mucho éxito. Pero bueno, era lo primero, antes de eso nadie sabía, digamos, no existía, entonces nadie sabía cómo hacía para mejorar la productividad, cómo haces para mejorar. Entonces fue lo primero. Bueno, acá tenemos Taylor, Gunn, Ford y el matrimonio Gilbert. ¿Sí? ¿Se acuerdan los aportes de Gantt?
en la parte de la planificación, en el famoso diagrama de Gantt, digamos, la visualización de las tareas de la planificación, digamos. Bien. Gantt trabaja de la mano, trabaja junto con Taylor y él le empieza a mirar, a poner un poco más en orden todo el trabajo y a mirarlo más a largo plazo. Y Henry Ford, que acá hay una... No, perdón, sí, Henry Ford. ¿Qué hace Ford? ¿Es la producción en serie? Bien, la producción en serie. Él es el que crea la producción en serie. O sea, ya existía la línea de montaje, donde había una persona todo el tiempo haciendo operaciones. Él lo que hace es reacomoda eso, divide en operaciones y divide que cada persona siempre haga las mismas operaciones. Antes de Ford, una persona hacía varias operaciones, lo cual por ahí llevaba mucho tiempo y llevaba cambio de herramienta, cambio de posición, y bueno, todo eso Ford lo vio que si lo dividía en pedacitos, le daba la capacidad de aumentar los tiempos, de disminuir por ahí los errores y hacer esta secuencia de poder producir en grandes escalas. Bien. ¿Y quién es Frank y Lillian Gilbert? Creo que era psicóloga ella, creo, o eran psicólogos, creo, algo así. No, ellos no eran psicólogos. Bueno, Lillian tenía doble título, sí. Lillian Creo sí. que sí. Ella sí era psicóloga y era como ingeniera industrial, tenía un título así, sí. Y 4 hijos. 4 o 6 hijos, eso sí me acuerdo. 11. 11. Ah, bueno. Me faltan. Sí, sí, yo no sé cómo hizo para hacer todo lo que hizo y tener 11 hijos. O sea, 11 hijos, imagínate, un hijo por año, o sea, estuvo mínimamente 11, 12 años embarazada. No, no me Más. cierran los números. No, a mí tampoco. Son 11, No lo me tenés que cierran. juntar fácil. 10 años, 15 años de tu vida lo tenés que dedicar al Claro, estudio. mínimamente, porque tampoco es que no sé si habrá tenido uno al lado del otro. Pero después hay libros que escribieron los hijos de ellos, contando un poco cómo fue su vida, su infancia y todo, porque los dos fueron muy famosos y bueno, ellos trabajaron en Johnson Johnson, desarrollaron un montón de metodologías que hasta el día de hoy se utilizan y todo eso criando 11 hijos, ¿no? Así que bueno. Bien, bueno. ¿Por qué se llamaba, se acuerdan por qué se llamaba de la administración científica esta escuela? Porque tenemos después la escuela científica de la administración, que es otra. Esta es de la administración científica. ¿Alguien se acuerda? O por ahí si piensan un poco lo que empezó a hacer Taylor, por ahí se dan cuenta. No, veo que no. No Porque era porque ellos, empezaba a aplicar el método científico a la administración de las organizaciones. bien, sí, exactamente. Exactamente, por eso. Porque ellos empiezan a dejar esta manera de prueba y error de manera aleatoria y empiezan a meter cálculos, pensamientos, empiezan a meterle ciencia a la industria. Por eso se llama de la administración científica. Por eso se le pone ese nombre. Deja de ser empírico y pasa a ser científico. Bueno, acá tenemos los videitos, un poco cada uno. Esto lo voy a pasar. Ford, la vida de Ford. Y acá tenemos la escuela clásica, la otra escuela. ¿Quién teníamos en esta escuela como creadores de esta escuela, los pensadores? Acá tenemos un contemporáneo de Taylor. A ver, pueden buscar en sus materiales también, y me van diciendo. Ayol. Bien, Fayol. Acá lo tenemos a Henry Fayol, Max Weber. Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos muchas de las cosas que definió Fayol,
prácticamente muchas de las cosas que habíamos visto cuando empezamos en la unidad número 1 y la unidad número 2. Por eso esto se llama la escuela clásica o la teoría clásica, porque son conceptos que perduran hasta el día de hoy. Son como conceptos clásicos, básicos, necesarios, y yo creo que estos no van a cambiar. Lo que define esta escuela creo que va a perdurar por mucho tiempo. Por eso se llama teoría clásica. Bueno, acá tenemos Fayol, Max Weber, Mary Parker Fourier y Chester Bernard. A ver qué se acuerdan de cada uno, si se acuerdan de algo. Pueden mirar sus apuntes. Un poco, profe, falló el tema de la jerarquía, la autoridad de una sola unidad de mando, digamos, lo que hacía referencia. Sí, pero él tiene un aporte, tiene una mirada como que es lo principal, el aporte más fuerte que hace Fayol. Piensen que Taylor se enfocó en el puesto de trabajo y trató de mejorar la productividad del puesto de trabajo. Algo del equipo de... A ver, si quieren, revisen. No adivinen, revisen. Miren un poquito. Yo me lo voy a jugar con lo que me acuerdo. Era que A ver. fomentaba, por lo que me acuerdo yo, Fayol lo que hace es descubrir el método de trabajo, por así decirlo, en grupo, ya que, por ejemplo, al principio se le motivaba dándole un poco más ay, no me sale, bueno, de dinero, vamos a decir. Con eso se mejoró el rendimiento, ya que el empleado decía, bueno, gano más, entonces me motivo. Luego, lo que hace este hombre es agarrar, juntar un grupo de trabajo, ese grupo de trabajo se empiezan a hacer pares, lo empieza a dividir en esas X tareas cada uno. No, pero estoy Rodri, te voy a confundiendo. No, sí, te me estás mezclando un poco de Taylor con Elton Mayo, me parece. Sí. O sea, Eso es lo que me pasa. No, eso, por ahí el que hizo el experimento ese es Mayo. Y Taylor comenzó con los incentivos. Entre Taylor y Las Gunn cosas están, comenzaron pero con mezcladas. Claro, no. Fayol, a ver, Fayol tiene una mirada como, a ver si alguien se acuerda. ¿Tiene que ver con el tema de las necesidades? No. Lo que hace Fayol, a ver, así como Taylor miró el puesto de trabajo y trató de mejorar la productividad del puesto de trabajo, Fayol es el primero que mira a la organización como un todo y empieza a definir las partes, empieza a mirar a nivel global, es la mirada de arriba, por eso es algo que hasta el día de hoy se usa. Él empieza a hablar de objetivos, de planificación, empieza a hablar de las diferentes áreas, de las necesidades de capacitación, cosas básicas. Lo que pasa que él, en Como una aquel organización, entonces, digamos. Él toma como el claro, concepto de organización, digamos. planificación, exactamente, administración. Él empieza a hablar de los conceptos básicos de administración. Lo que pasa que en aquel entonces, si nos situamos en la época, recién estaba comenzando las industrias. Entonces, mucho de lo que él planteó no pudo ponerse en práctica. Y por eso fue muy criticado. En cambio, Taylor, él pudo aplicar todo, porque él estaba ahí en la línea. Y él decía, bueno, a ver, modifiquemos tal dirección, modifiquemos tal manera de trasladar un material, modifiquemos esto, y él lo iba probando y lo iba corrigiendo y ahí iba midiendo a ver si se aumentaba o no la productividad y modificó los incentivos, modificó horarios, modificó un montón de cosas. En cambio, Fayol habló a nivel general, que hasta el día de hoy nos cuesta entenderlo. Imagínense para aquel entonces. Falló el profe, estaba en lo que era la punta de la pirámide, digamos, estaba en lo que era los directivos, digamos. Sí, él tenía puesta la mirada en el nivel sí, el nivel gerencial. Gerencial, exactamente. Fíjense que acá Taylor estaba en los procesos, estaba viendo el minuto a minuto, digamos. Exactamente. Esa es la gran diferencia entre ellos dos. Pero los dos vivieron en la misma época. Taylor estaba en Estados Unidos, Fayol estaba en Francia, y entre ellos se comunicaban por carta. Hubo una comunicación
educación y hubo un encuentro una vez, porque los dos trataban de mejorar, pero con diferentes focos. Fíjense, acá él habla de que escribió, bueno, la administración general, dividió las operaciones industriales y comerciales. Fíjense, él ya empieza a hablar de áreas dentro de una organización. Es el primero que empieza a hablar de áreas dentro de una organización, cómo dividirse. Y Eh, ahí está lo que usted dice, los gerentes nacen, no se hacen. O sea, ese era el concepto que se tenía antes. Es un poco lo que te estábamos hablando un poco, ujú, no sé si se relaciona, pero con el sí, tema del liderazgo, sí. si el líder se nace o se hace, digamos. El líder nace, exactamente. Bueno, y acá lo que plantea, o sea, antes de Fayol se decía que un líder era una persona que nacía con ciertas cualidades. Él empieza a ver que las personas se pueden capacitar, se las puede ubicar de acuerdo a sus capacidades. O sea, es como que él empieza a darle toda esta formalidad y deja de ser, digamos, tan al azar. Bueno, acá fíjense, él ya empieza a hablar, mira, de previsión, organización, dirección, coordinación, control. Él está mirando todo globalmente el funcionamiento de una organización. Por eso es tan importante. Acá tienen los 14 principios, no los vamos a repasar, porque repásenlo ustedes, si no, no terminamos más. Pero los 14 principios, muchos de estos los hemos estudiado en otras unidades y los seguimos estudiando después en la unidad de planificar, de la unidad número 9, la unidad número 7, la unidad número 8, o sea, ¿Es Fayol una no tiene mirada desperdicio. integradora la que hace Fayol, profesora? Es Eso sería una, sí, una mirada muy avanzada, muy futurista para lo que era en el momento, porque él mira todo, él se da cuenta de cómo tenía que funcionar una organización y él escribe muchos libros y hace, y, por ahí se equivoca en algunos porque divide, él en un momento quiere poner que, que cada persona tenía que tener 7 jefes. Sí es un quilombo, bueno, eso lo tuvo que romper, pero fue, digamos, probando también algunas cosas. y él toma en cuenta el entorno. Claro, él también habla del entorno, sí. Claro, que eso es lo importante, o sea, ver todo como un sistema, digamos, algo Sí, sistémico, digamos. claro, exactamente. Él lo empieza a a ver como sistemas. Bueno, no se olviden, ¿no? La diferencia entre Taylor y Fayol, esa es fundamental. A mí esa pregunta me encanta hacer en los finales. Yo siempre pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Taylor y Fayol? Así que ahí anótenla, porque si les tomo yo, les voy a preguntar eso seguro. Bueno, Max Weber. Max Weber también es de la escuela clásica. Ella es sociólogo, él es el que empieza a hablar un poco más, digamos, una parte más social dentro de una organización. Fíjense que él la dividía en lo que le llama la burocracia, pero en el buen sentido, no la burocracia que por ahí pensamos esto de que traba cosas, sino él como una burocracia como orden, como darle un orden a una organización. Tiene que haber un jefe, yo tengo que tener un solo jefe, tengo que tener un canal para comunicarme, tiene que haber reglas, hay que respetarlas, tiene que haber áreas, cada área tiene que tener sus funciones bien definidas, digamos, él empieza eh, a dar este tipo de organización. Habla de la organización ideal, bueno, esto es Weber. Después tenemos Folliet, que ella es la primera mujer que aparece y ella ya empieza a hablar de las personas dentro de una organización, cómo impactan las personas. Ella es la primera que tiene esta mirada. Y a partir de acá ya empiezan después los experimentos del Tom Mayo que yo les decía Rod. Mira, fíjense, para ella lo que era administración era el arte de hacer las cosas mediante personas. Veníamos de Taylor, que pensaba que dándole más dinero o menos dinero a una persona podía mejorar su productividad, y acá ella ya empieza a mirar que impactaban otras cosas en las personas, no solamente el dinero. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se van recordando? Sí, profe. Bueno, acá tenemos Max Weber, Chester Bernard, acá tenemos él. Él ya empieza, Bernard también empieza con esta mirada más humanista, donde él habla, él da este concepto de zona de indiferencia, porque él ya empieza a notar que había como cierto, eh,
¿cómo se dice? Cuando una persona tiene de referente a otra y no necesita, digamos, hay ese respeto, esa autonomía que puede ejercer un jefe. Entonces él habla de la zona de indiferencia, que todo aquello que los empleados pueden llegar a hacer sin que esté el presente el jefe. Eso se genera. El mismo jefe es quien lo debería estar generando. Él empieza a introducir este concepto. Bueno, empieza a hablar del compromiso ético, también de una organización. Ella empieza con estas miradas un poco más sociales. Y a partir de acá es que empieza la escuela conductista o de las relaciones humanas. Y acá lo tenemos a Mayo, que hace los experimentos que nos comentaba Rodri. Este experimento, a ver si acuerdan un poco del experimento donde los ponen en diferentes lugares, ¿se acuerdan un Le poco? modifica la luz, le Sí, modifica, o sea, para ver la producción, modificando la luz, modificando después Cambiado los espacios. los bien, espacios, creo que era después el tema económico también, y Modificado los como grupos que, también. claro, y como que sí, los equipos que estaban con una buena dinámica de equipo, digamos, de grupo, mantenían la producción mientras aún estando en condiciones diferentes a otros equipos, digamos, entonces como que veía que el factor no era solamente lo económico o lo físico, digamos, había otro factor que era la parte de la motivación, trabajo en equipo, cómo te sentís, digamos, el estar bien ujú, en el lugar de trabajo, digamos. bien, por ahí viene, sí, sí. Rodri, ¿te acordás de algo más? No, por lo menos yo iba a decir básicamente lo mismo que dijo el Diego, y que al juntar esos trabajos entendía que al tener, digamos, esa unión, esa empatía entre equipos, se trabajaba mucho más rápido, mucho más eficiente y tenía mucha mejor, ay, no me sale el nombre. Bueno, como que era mucho mejor, hoy estoy malo con los sinónimos. Como que era mucho más eficiente el trabajo grupal que, por ejemplo, dándole más sueldo, que como que era más fuerte el Bien, vínculo que lo monetario. bien. A ver, bueno, sí. Podríamos decir que está parcialmente correcto lo que están diciendo. Se lo voy a pasar en limpio. Es así. Maya lo que dijo, bueno, voy a hacer un experimento, voy a hacer dos grupos de trabajadores. A uno los voy a dejar en las mismas condiciones y al otro les voy a ir cambiando las condiciones. ¿Qué es lo que quería él demostrar o qué quería encontrar en realidad? Porque él no quería demostrar nada, fue buscar respuestas. Quería entender qué era lo que le hacía cambiar la productividad, todo siempre era referido a la productividad, a aquel equipo que le cambiaba las condiciones. Aumentarle la luz, disminuirle la luz, aumentarle los descansos, disminuírselos, que salieran antes, que trabajaran menos horas. Fue haciendo todo, pero fueron todos cambios físicos los que él fue haciendo. Y en ese tiempo fue midiendo la productividad de esos dos equipos. A ver, ¿qué esperaba él encontrar? Esperaba encontrar que, por ejemplo, si te doy más descansos o un descanso más largo, tu productividad mejore. No sé. Él pensaba encontrar o relaciones o correlaciones con estos cambios. ¿Y qué se encontró? Que los dos equipos, tanto el que le hicieron cambio como el que no le hicieron cambio, los dos aumentaron su productividad. Chan, ¿qué pasó? Los dos equipos, los que tuvieron esos cambios y los que no tuvieron esos cambios, aumentaron la productividad. Entonces, ¿qué pasó? No está relacionado Ahí, a lo físico. claro, no, exactamente, no está relacionado con los cambios físicos. Está relacionado con que de pronto estos equipos se encontraron con jefes, personas que los miraban, que les prestaban atención, que les preguntaban cosas, se sintieron parte de algo, se sintieron importantes, y eso fue lo que hizo que aumentaron su productividad. Entonces, y de ahí nace la escuela de las relaciones humanas, donde se dan cuenta que las relaciones humanas impactan mucho más que las condiciones físicas y hasta salariales. Y después, bueno, aparece la escuela de la psicología, ¿no?
después de mayo aparece la Escuela de Psicología. Pero, digamos, básicamente fue eso. Y para eso sirvió este experimento que hizo Mayo. Para encontrar esto, que lo que le importa a las personas es pertenecer, es sentirse observadas, sentirse partícipes de algo. ¿Sí? Casi el nacimiento de lo que tiene que ver con el pensamiento, la mentalidad ágil, digamos, muy relacionado a las personas, enfocado a las personas y no a los procesos, digamos. Sí, ahí empiezan a mirar un poco más esta parte, pero igual queda mucho todavía, mucho Mucho después de esta camino, escuela. pero Sí, mucho camino es todavía. el inicio de todo, digamos. Es el inicio. Gracias a estos experimentos de Mayo es que ellos se dan cuenta que nada, ya no importaba, digamos. Había cuestiones básicas que mejorar, pero ya se habían empezado a mejorar desde que Taylor y los esposos Gilbert habían empezado a ver los movimientos, cómo convenía, no sé, levantar una barra, trasladarla, empezaron a desarrollar hasta métodos para que la persona no hiciera tanto trabajo, pero bueno, ahora ya estaban en un paso más allá. Esa parte ya estaba solucionada. Claro, tiene que ver con el tema de, eso también tiene que ver con el tema del plan estratégico de involucrar, de buscar el compromiso de todos en la organización Ujú, para conseguir los objetivos a corto, que son los objetivos más operativos, que son a corto y mediano plazo, y después lo ujú. estratégico, digamos. O sea, Claro. eso es lo que busca, o sea, incluir al trabajador en sentirse En parte, digamos, sí, sentirse parte, digamos. claro, bueno, todo eso viene después. Después de la Escuela de las Relaciones Humanas y que empieza la Escuela de la Psicología, con todas las corrientes de la motivación, y ahí empiezan todas estas, de cómo ya una vez entendiendo que lo que impacta en el mayor rendimiento de las personas son las relaciones humanas, los vínculos y la parte emocional, lo que les pasa, bueno, cómo entender esa parte para que las personas rindan más. Y ahí empieza la Escuela de la Psicología y de la Motivación. Bueno, esto Ahí más de los está. experimentos. ¿Sí? Y acá es donde empiezan estas, que empieza Maslow primero, Claro, con con las su famoso, necesidades primarias. sí, con su famosa pirámide. Después tenemos Herzberg, que tenemos la de los dos factores, que es medio parecida a la de Maslow, donde él dice, hay algunos que son de higiene y otros que son de motivación, lo que es de higiene, esas cosas que necesitas para poder vivir, y la de motivación son aquellas cosas que, nada, que te movilizan, que es diferente. Pero si no tienes los de higiene satisfechos, nunca vas a poder tener. O sea, si no tengo seguridad de que voy a poder comer, dormir y no sé, cuestiones básicas, es muy difícil poder sentir algún otro tipo de motivación. Básicamente lo mismo que dice Maslow. Bueno, acá habla más de los dos factores. Después tenemos McGregor, la teoría de las X y de las Y, ¿se acuerdan? Aquellas empresas que son X y aquellas empresas que son Y, que se basa en la forma en que tratan a sus empleados. O en que, sí, en que, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Diría la Chichi, ¿no? Bueno, es básicamente eso. ¿Se acuerdan de esa teoría de las X y de las Y? ¿Qué eran las X? Las perezosas. Era más Son estas la que necesitaban tener una conducción, digamos, ujú, más conductivas, digamos, hago claro. lo que me Ujú, piden y solamente lo que necesito. exactamente. Es como que sí, son estas grupos de personas o estas personas que por ahí les cuesta más o necesitan más seguimiento o a veces son más apáticas, más desganadas. En cambio, las I son personas que solamente buscan desafíos, son más proactivas. Y esto por ahí, en McGregor habla de empresas X y empresas Y, de cómo una empresa trata a sus empleados, y eso por ahí es lo que te define. Si vos vas a un lugar, y vos por ahí puedes ser muy pila, pero si a vos te están vigilando, todo el mundo sospecha de lo que estás haciendo, te controlan por todos lados y vos vas a terminar cuidándote y haciendo lo que te piden, porque no voy a hacer más, porque no sé qué me va a pasar. Pero eso ya es una política, o sea, la empresa misma te va marcando cómo vas a hacer. La cultura. Sí, más allá que vos podés ir a una empresa ahí donde es todo
apuestas mucho y tenés, digamos, te valoran y podés terminar siendo una persona X. Claro. El tema un Bien. poco, sí, sí, depende de cómo se lo ve, o del lado de la persona, o del lado de la organización, digamos, el X o el Y. Exactamente. Ah, MacGregor siempre habla de empresas. Hay empresas X y empresas Y, pero por ahí se dan casos particulares que podemos decir que son personas. Pero MacGregor siempre habla a nivel general, que hay empresas que su política es de una forma y hay otras empresas que tienen otras políticas, o grupos por ahí dentro de las organizaciones. Bien, y de ahí empieza esta parte de motivación, que lo vimos en la unidad 6, corresponde a la unidad 9. Es uno de los procesos de la dirección. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles eran los procesos de la dirección? Eran 3. Esta es otra pregunta que a mí me gusta hacer en los exámenes finales. Qué presión. Vayan anotando, ¿eh? Que no se les pase una. ¿Cuáles eran los procesos de la dirección? Toma de decisiones. ¿Qué más? Lo vimos en la clase pasada. Unidad número 9. Toma de decisiones, A mí se me comunicación. escucha, la escucho medio cortado, por eso es como que, no sé Ah, si se me está escuchando bien, pero es como que siento como una interferencia, no sé si soy yo o qué onda, pero la escucho así como medio cortado. ¿cómo me escuchan? Planificación puede ser, profe, algo que ver. No. Toma Comunicación, de, sí. comunicación. Toma de decisiones, comunicación y motivación. Son los 3 procesos que ejecuta la dirección. ¿Cómo se me escucha? ¿Me escuchan bien? Que Rodrigo me dice que me escucha cortado. ¿Sí? Bien, por lo menos, ¿Sí? profe. Sí, Sí, todo sí, yo por lo claro. menos lo escucho bien, pero Ahí te escucho bien, profe. Ah, ok. Bueno, acá un poco lo que es el proceso de motivar, el ciclo, ¿se acuerdan del ciclo? Que siempre empezamos en un estado de equilibrio, después de un estilo, algo, a un estímulo, algo que nos moviliza, y eso nos lleva a la acción, y de acuerdo si esa acción es satisfactoria, bueno, tenemos un estado de satisfacción y volvemos al estado de equilibrio, pero puede pasar que después de la acción tengamos una barrera y esos, por algún motivo, no hayamos podido cumplir el objetivo, entonces llegamos a la frustración. O sea, todo ciclo de motivación puede terminar o en una satisfacción o en una insatisfacción. Eso está bueno tenerlo en cuenta cuando en un equipo de trabajo, porque bueno, hay que saber manejar esas cosas que nos pasan cuando queremos lograr algo y no podemos. También en la vida personal les pasará, ¿no? Que se entusiasman mucho con algo y después se dan cuenta que no lo pueden hacer y ahí viene la frustración. Bueno, hay que saber manejarlo. La Y empezamos expectativa, las expectativas, exacto, famosas expectativas, nunca hay que el tener tantas famoso. expectativas. Exactamente. Saber manejar las expectativas para después no sentirse tan mal. Bueno, motivación, acá teníamos, bueno, lo que era para Taylor, para Mayo, acá teníamos como videitos, y acá había, bueno, diferentes tipos de motivación, ¿no? Intrínseca y extrínseca, eso para qué es lo que moviliza a cada uno, una parte interna o una parte externa. Acá era, por ejemplo, hay cosas que uno las hace porque los motiva el reconocimiento exterior, los motiva, no sé, el reconocimiento de sus padres, de sus pares, de sus amigos, de la sociedad, tener un título. Y hay otros que lo hacen porque es una cuestión personal, porque la satisfacción viene interna, le gusta tener más conocimiento, le gusta, no sé, lograr viajar, le gusta, pero no me importa lo que opina el resto, digamos. Es conocer qué es lo que motiva a cada persona, desde la mirada intrínseca y extrínseca. Acá estas son el resumen de todas las teorías de la motivación más modernas. Todo lo que vimos hasta Maslow, MacGregor, la teoría de los 2 factores de Herzberg, todo eso son como más clásicas, y después vienen todas estas que son las más modernas, en los enfoques modernos. La de la equidad, la de las expectativas, la del reforzamiento, la de las metas, y que las tenemos todas desarrolladas acá. La de la equidad, esto de que nos gusta recibir el mismo salario a todos por igual, si hacemos el mismo trabajo, si hacemos diferentes trabajos, que también hay una cuestión
que el que más esfuerzo y más tiempo ponga gane más, un poco de eso habla la de la equidad. Las expectativas, acá habla de lo que cada uno quiere, modelo de las expectativas, lo que lo moviliza a cada uno, el resultado, el valor, la compensación del esfuerzo con el desempeño. Bueno, todo esto se acuerdan que teníamos videitos que ustedes pueden ver. La teoría de las metas, hay gente que se motiva mucho por tener una meta y poder cumplirla, y siempre necesitan tener una meta visible y saber que llegué a ese lugar y bueno, y eso es lo que me da la satisfacción. La de reforzamiento es como la respuesta que recibe una persona eh, ante diferentes situaciones. Básicamente es eso, por ahí teníamos los tipos de reforzamiento, el positivo, el negativo, el de extinción y el de castigo. El positivo es cuando tu jefe o, no sé, cuando tenés un reconocimiento. El negativo es cuando no tenés un reconocimiento, como que lo pasa desapercibido. El de extinción, no me acuerdo, y el de castigo es cuando tenés un castigo. El de extinción, ¿alguien se acuerda? El de extinción. No, que habría que volver a ver el videito. Este era de la chica que vendía zapatos. No sé si se acuerdan del videito. Ah, ya me acuerdo. El de extinción es, por ejemplo, el videito era así. La vendedora siempre era la misma vendedora todos los meses. En realidad, la zapatería premiaba al mejor vendedor todos los meses. Entonces, bueno, todos se esforzaban, querían tener ese premio. Y llega un momento para el otro que, nada, sacan el premio, o sea, lo extinguen, por decirlo de alguna manera. Y eso genera por ahí una desmotivación, porque algo que se venía dando es que, a ver, eso está bueno, porque hay que tener cuidado al momento de poner estos premios, si uno lo va a poder mantener en el tiempo, porque por ahí puede ser una motivación al comienzo, pero si después lo vamos a sacar porque no nos da el cuero, porque no podemos mantenerlo, va a generar una desmotivación en todos. Y puede generar, por ejemplo, en este caso, y que la gente ya no se esfuerce más por vender zapatos. Vendo, ya no trato de ser el mejor vendedor, sino no voy a recibir nada. Y es más, ahora antes lo podía hacer, ahora no. O sea que hasta a veces también genera algunos sentimientos que no son positivos. Bueno, después miren los videos y se van a acordar. Esto está re fácil. Esta es la misma que la de Maslow, pero la junta en existencia, relación y crecimiento. Me parecía lo de los dos factores. Y estas serían todas lo que es motivación. Y después teníamos la teoría de la decisión, la teoría de la organización. ¿Se acuerdan? Acá tenemos la escuela de la ciencia de la administración. Esto también no se van a confundir cuando lean las consignas, ¿no? Porque una es la escuela de la administración científica y esta es la escuela de la ciencia de la administración. Vean que hay una diferencia. Porque nos ha pasado otras veces que se confunden con los títulos porque son las palabras al revés, pero el concepto es diferente. A ver, ¿se acuerdan de esta? Esta es la última escuela que vimos. Estoy volviendo un poquito. Teoría de la organización. Ya acá ya están remareados, vimos la unidad número 1 y ya no quieren ver, digamos, vimos la primera unidad, ya no quieren ver más nada, me parece. ¿Cómo van con el repaso? Esta parte me parece fue mucho más larga que la primera, ¿no, profe? Esta unidad la vimos como 3 clases, porque es larguísima. Sí. Y son muchos conceptos. En esta, a ver, esta escuela, ¿cuál es el cambio que hace con respecto a las otras? Que ya acá, además, digamos, ustedes piensen que lo último que vimos fue motivación, ¿no? La escuela de la psicología, donde ya entendemos la participación de las, digamos, cómo impacta a la persona
en los resultados. Bueno, acá en esta escuela a las personas se las empiezan a involucrar y se las empieza a hacer partícipe de las decisiones, de las ideas, de las propuestas. Ese es el cambio que se le hace acá, digamos, ya se empieza a trabajar más en equipo, en esta mirada más, más grupal, más multidisciplinaria, como se dice. Acá tenemos a March y Simmons, que esto me parece que vimos los videitos de ellos donde ellos salían hablando. Esta es después de la Segunda Guerra Mundial que aparece, y acá la dividen a algunas, como la escuela de los sistemas, de las contingencias, del compromiso dinámico. Cada una se enfoca en diferentes cosas. Bueno, y eso fue todo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con respecto a esto? A esta unidad. Después tenemos la unidad número 7, calidad. ¿Se acuerdan de la unidad número 7? ¿Se animan a hacer unas preguntitas así rápido que tengo ahí para hacerlas en el Zoom? Bueno, Sí, profe. ¿Sí? Uy, sí, yo ya no quiero hablar más porque estoy como mezclando una banda de temas. es que si no repasan, el problema es que no se lo No, es que, confunden y se lo crean después. o sea, vengo repasando, pero el tema es que no me termina coordinando mi cabeza con lo que quiero decir, así que... Mm. Bueno, 9 preguntitas acá. A ver, vayan respondiéndola. Esto es como, pueden mirar un poco el material, ¿no? Miren el material. Así van repasando. Ay, me estoy dando cuenta que hay una que tiene dos correctas y no le puse. No le puse opción para que marquen dos. Preguntan, Mónica, si les habilitas la asistencia. Ay, vos sabés que hoy no, voy a intentar ahora. No me andaba la V. Me estaba dando un Ah, error esta mañana. Va, esta mañana, en la clase anterior no pudimos tomar asistencia. A ver.
Ay, sí, ahora sí. A ver si funciona. Profe, ¿el parcial va a hacer preguntas a desarrollar o van a hacer múltiple opción como recién? No, siempre tratamos de hacer, digamos, múltiples opciones. Eh, yo supongo que va a ser similar que el que hicimos en el primer parcial, con 26 preguntas, eran más o menos alrededor de 26 preguntas, múltiples opciones. Puede ser que por ahí pongamos alguna a desarrollar, pero igual si es a desarrollar, eh, con una respuesta muy cortita. La idea tampoco es que si no se nos lleva mucho tiempo Situacionales, la corrección. situacionales, profe, como el primer parcial. Sí, sí. Vamos a hacer de ese tipo de preguntas así como para... vi que hay una combinación por ahí, algunas son como casos que ustedes tienen que relacionar y responder en base más al entendimiento y no tanto al concepto de memoria. Y otras habrá sí, acá tenemos mucho para preguntar en estas unidades, así que Sí. listo. Pueden poner la asistencia después si quieren. Profe, ¿no va a habilitar la asistencia? Sí, ya está habilitada. ¿Pueden poner? Avísenme porque ya la habilité. Sí, profe, yo recién puse hace un rato. Yo sí pude. Ya.
ver, ya terminaron. 17 de 38, me hice un 44%. Bueno, 2 minutitos más y ya lo cierro, ¿eh? Total, vamos viendo los resultados. Bien, van bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Bien, bueno, finalizo. No los voy a dejar ahí. Ah, sí lo repasamos. ¿Les parece? Algunos todavía no terminaron, pero lo termino acá. Bueno, acá vamos a compartir los resultados. ¿Lo están viendo? ¿Los resultados? Sí, ahí se ve, profe. Bueno, Sí, profe. a ver, la número 1, el ciclo de Deming. ¿Para qué sirve? A ver, el 65% puso, busca optimizar constantemente las actividades empresariales. ¿Qué les parece? ¿Quién defiende su respuesta? Es un proceso para mejorar los productos. ¿Quiere que le miento o que le diga la verdad? La verdad, Rodrigo, me gusta la verdad, No me aunque acuerdo, duela. no me acuerdo qué marque. No, porque nunca Ah, usé yo el marque yo. ¿y cuál marcarías? A ver, Ahí te dice cuál fue tu respuesta. ¿qué tiene que decir Rodrigo? Bueno, a ver, la respuesta correcta es la que marcó la mayoría. O sea, está bien. Ah, es verdad, dice ahí su respuesta es la que traba- esa la que dice su respuesta es.
Sí, Ah, no, es pero yo esa. estoy en otra. Estaba leyendo otra. Bueno, ¿queda alguna duda con esto? Digamos, la correcta es la de la segunda. Sí, busca optimizar ahí. Bien, yo voy pasando, si no ustedes pregúntenme, porque sí, yo no me quiero detener a cosas que por ahí son como más obvias. La filosofía de Deming apunta a, ay, esperen que se me voy a mover de acá. Eh, el trabajador se siente orgulloso, trabajen en prevención para asegurar los procesos, que la calidad comienza con educación y termina con la educación. Bueno, acá en realidad la 1 y la 2 son correctas, pero yo, perdón, no lo configuré, les puse para que marquen solo una como correcta. Acá las dos primeras son correctas. O sea que fíjense el 35 y el 35, bien, porque la que no es correcta, bueno, la marcó menos personas. Bien, se me pasan todos de golpe. ¿Quiénes son los primeros que se deben involucrar en el cambio según Deming? Acá tenemos, Esa está sí, relacionada a la primera. sí, O sea, ya los la direct, primera te dice de dónde parte, digamos, o dónde ujú, ataca Demi el tema de sí. la calidad. Y siempre, y esto es, no solo lo dice Deming, lo dicen muchos pensadores o muchos administradores, psicólogos, ingenieros, que si no hay un cambio, si no hay un involucramiento por parte de la dirección, es muy difícil que algo se pueda aplicar. Por eso es tan importante tener bien definida una misión, una visión, un plan estratégico, porque eso es lo que va marcando el ritmo, el rumbo. Entonces, siempre, siempre se comienza por la alta dirección. Ellos son los que marcan el camino, los que van diciendo qué se hace, qué no se hace. Entonces siempre se comienza por ahí, que no se confundan. A ver, ahí hubo 9 personas que pusieron los supervisores deben velar eh, por los operarios, porque los operarios trabajen de acuerdo a lo especificado. Sí, digamos, es importante, pero el supervisor tiene que saber qué es lo que necesita que sus operarios hagan. Si no, no va a haber un cambio. Si yo dejo, no sé, yo puedo como supervisor velar que los operarios hagan su trabajo, pero si lo están haciendo mal, voy a seguir velando y haciendo las cosas mal. Y que se haga bien o que se haga en la dirección correcta viene siempre de la dirección. Después tenemos Ishikawa. En ¿Para qué definitiva, sirve? en Sí, definitiva, chicos, lo que supervisan son direcciones que toman la dirección. En bien. definitiva es eso. Uno supervisa eso. Entonces, todo termina en la dirección. Por eso es como que es lógica esa respuesta. Ujú. Sí. Todo comienza y termina en la dirección. Bien, Ishikawa. Eh, bien, está bien la respuesta que puso la mayoría y acá se nota bien, está bien marcada por el 78%. Es para determinar las causas, para determinar las causas que están ocasionando un problema y poder, obviamente, eliminar esas causas. Después la otra, Juran. ¿Cuál fue la contribución principal de Juran? Bien. Y está bien, la pusieron correcta, ambas son correctas. Ahí se ve que tienen abierta esa no me la creo que se lo saben de memoria. Tienen abierto ahí la apunte, ¿está bien? Como corresponde. Crosby. Ah, no, perdón, me estaba leyendo mal y nadie me dijo nada. Leí mal. Perdón, Cross de Juran, su principal aporte de Juran es
A ver, ¿quién me...? No está bien, no es la última. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me da la respuesta correcta? ¿El uso? Estaba entre la La duda. primera, sí. La primera, ¿no es? Sí, ¿Sí? para Bien, mí es la la primera. primera, sí, bien, Ah, Iván, bien. Es la primera, establecer la calidad como adecuación al uso. Siempre él hablaba de eso, que lo mejor para decir que un producto de calidad es que sirva para lo que fue construido. Bien, la de Crosby, esa sí es la que es la uno y la 2. O sea que, bueno, podríamos decir, la mayoría puso las dos, son correctas. Luego acá hubo algunos que eligió una o la 2. Bien, después tenemos la contribución más importante de Taguchi fue. ¡Tarán! ¿Dónde estás, Taguchi? Bien, está bien respondida. Es la primera, es la correcta. La primera. La aplicación de la estadística y la ingeniería para la reducción de costos y mejora de calidad basándose en el diseño de experimentos. Ese es el método Taguchi. Los 7 capitales de Deming. Acá tenemos en los 7 capitales de Deming. Acá también tendrían que haber marcado 2, perdón, que yo les puse para que marcaran solamente una, pero es evaluar por rendimiento y el manejo de la compañía basándose solo en cifras. Esos son eh, 2 de los 7 pecados capitales que definió Deming. Evaluar por rendimiento, únicamente evaluar por rendimiento y el manejo de la compañía solo basándose en cifras visibles. Eso es lo que no deberían hacer. Por eso lo llaman los 7 pecados capitales. Y después, ¿cuáles de las siguientes operaciones, cuáles de las siguientes opciones, cuáles serían de las siguientes opciones costos de la no calidad no visible? ¿Se acuerdan cuando teníamos el iceberg que veníamos a algunos que eran visibles y otros no visibles en los costos de la no calidad? O sea, hay algunos que los podemos ver y los detectamos ahí nomás, y hay otros que no sabemos cuáles son, pero vienen como, no sé, pérdida de reputación, pérdida de imagen, no dice acá, pero eso sería un costo no visible. Y de los que dice acá, sería pérdida de oportunidades y exceso de materiales. Esos serían los no visibles. ¿Sí? ¿Se entendió? sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno. Eso sería calidad. Después tenemos la unidad de eh, unidad de planificación y control. A ver, lo voy a proyectar. ¿Quién es acá el que me empieza a contar sobre esta unidad? A ver, planificación y control. ¿Se acuerdan que habíamos visto en esta unidad? Bueno, ya hay muchos me dijeron que lo estuvieron repasando para hacer el trabajo práctico, que les pidió Marcela. ¿De qué se trata esta unidad? Hace, primero comienza con la diferencia entre objetivo y metas. Objetivo, bueno, es lo que nos permite tener un horizonte, y meta es algo, es lo que nos permite llegar a esos objetivos, es lo que nosotros nos proponemos para llegar a esos objetivos. Después comienza con la importancia de lo que es una planificación estratégica para poder orientar a la organización. Eh, y ahí presenta los distintos niveles de planes que hay planes estratégicos, planes tácticos, creo, y planes operativos. Eso depende de la estructura no depende de la estructura, sino que es de los distintos niveles que tiene la organización. Y
y después lo que nos dice que hay ciertos pasos para poder confeccionar un plan estratégico y Ujú, de los cuales nos tenemos que valer de ciertas herramientas en las cuales nos permiten analizar tanto el entorno como la parte interna de la organización, digamos, y después hacer bien, un complemento de esas herramientas para poder realizar las estrategias, definir las estrategias, si están bien orientadas, para poder realizar un plan estratégico, digamos, en el cual se tiene en cuenta bueno, se hace un análisis económico de los recursos y qué más era, y bueno, debilidades, fortalezas, y bueno, un par de... Muy bien, Diego. muy Sabe bien, un sí, montón. está afilado. Aprobado. Muy bien, Diego. Sí, Ah, está bien muy afilado. buen resumen. Has hecho buen resumen. Sí. Bien, a ver, herramientas. Herramientas, vamos a ver las herramientas. Bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre plan estratégico y plan operativo? Con sus palabras. Esta es una excelente pregunta para Pacha. Yo la anoto. Mira. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo y los involucrados, digamos, los interesados, los que están Bien. involucrados, y sobre todo en qué están, en qué hacen, o sea, cuál es la fuente de cada uno, digamos. El estratégico tiene, la fuente es lo que plantea la dirección, que es la misión, la visión y los valores, digamos. De ahí parte el plan estratégico, eso sería lo fundamental, el plan estratégico. Y después todo lo que venga por debajo, que son los objetivos a mediano y a corto plazo, pasa a ser lo operativo, digamos. Sería el- lo inmediato o a corto plazo, digamos. Que eso, bueno, es Bien. relativo al plazo, digamos, pero Ujú, por lo menos la diferencia que encontré, digamos. ujú. Bien. Bueno, que tenemos los pasos, como un proceso para definir. Acá tenemos los diferentes pasos. Yo quería pasar a las herramientas. A ver, el PESTEL. ¿De qué se trataba este análisis, PESTEL? Eso es, trata del entorno, todo lo que puede afectar a la organización, los distintos componentes o distintos factores político, económico, social, Ujú, tecnológico, bueno, ambiental o ecológico y legal, digamos. Pero eso es todo, ujú. tiene que ver con todo el entorno, digamos, con todo el exterior, Claro, digamos, a la organización. bien. Ujú. Bien, es para hacer un análisis del exterior. Bien. El FODA, bueno, es más conocido es bien conocido el FODA. Sí. Acá tenemos interno y externo. Como interno fortalezas y debilidades y como externos o del entorno las oportunidades y las amenazas. Las 5 fuerzas de Porter. Ese está bueno, ese me gustó porque Ujú, hace como, plantea, plantea, digamos, el poder tanto del cliente como el que el cliente tiene, depende también eh, el mercado donde uno se mueva, si hay son clientes acotados, pero lo que muestra es que el cliente tiene la potestad de decidir y elegir, digamos, la empresa o tu producto o servicio, digamos. Después está el poder de negociación de los proveedores, que también está bueno eso. ujú, Depende de cómo también vos tengas la relación con los proveedores, si el poder lo tienen ellos o lo tenés vos, en el sentido de, no sé, por ejemplo, ahora con los componentes electrónicos hay un problema porque eh, no hay un abastecimiento de componentes electrónicos por un problema que hay en China, entonces hay pocos componentes, entonces ahí los proveedores tienen un alto poder de negociación porque
ellos tienen, digamos, la escasez, la manejan ellos, digamos. Hay una escasez, entonces el poder lo manejan ellos en este caso. Después está la amenaza de producto sustituto, es cómo se reemplaza tu producto o servicio, qué hay para, o qué la gente o el cliente tiene para reemplazar tu producto. No sé, por ejemplo, el caso de un software que sea Windows, lo que existe en el mercado para reemplazar eso es Linux, o irte hacia la parte de Apple, digamos. Analizás lo que podés ahí analizar es si realmente la gente o cuánto el sustituto puede reemplazar lo que vos ofreces, digamos. Hace ese análisis también, está bueno eso. Y después la amenaza de nuevos competidores es, bueno, qué medidas tomar ante el ingreso de nuevos competidores, como que puede ser de bajar costo a mejorar la calidad, digamos. Tener distintas herramientas para controlar esas amenazas, digamos. Bien, bien, Diego, te lo sabes de memoria. Y después rivalidad entre competidores existentes, eso es, evalúa el entorno del mercado actual. O sea, lo que evalúa ahí es la relación que tenés con tus competidores, que eso también puede ser una oportunidad porque podés generar convenios o clúster, entonces podés tener un beneficio hacia el mercado, digamos, porque podés reunir qué es lo que sucede con muchas empresas o pequeñas empresas o sea, mantienen la individualidad, pero tienen una asociación, algo que le permite eso competir con empresas internacionales, digamos. Eso está bueno también. Claro. El de las 5 fuerzas de deporte a mí me parece como que también es súper rico cuando Sí, uno quiere, no sé, comenzar un negocio o que sea algo chiquito, un emprendimiento, lo que sea, esto te da una mirada que por ahí uno no evalúa, por ahí vos decís, bueno, eh, voy a ver si, dónde lo voy a poner, no sé, como que evalúas otras cosas, publicidad que vas a hacer, pero acá te da un pantallazo bastante completo y de cosas que uno por ahí no tiene en cuenta, como los productos sustitutos, bueno, sí, proveedores en sí. este me pareció el más, o sea, me gustó esto, es simple, te cuesta entenderlo al principio, Sí, pero te cuesta está entender el bueno el principio, análisis. pero una vez que lo entiendes te hace un clic. Sí, Eh, coincido. Bueno, teníamos el videito. Bueno, a ver, la matriz BCG, pero vamos a dejar descansar un ratito a Diego, que ya tiene un 10 y vamos a escuchar a otro. A ver, ¿quién se acuerda de la matriz BCG? Esta la van a ver el año que viene en comercialización también, la van a estudiar. La van a estudiar bien en detalle. Perdón, Diego, que te calle, pero si no, tus compañeros no quiero escuchar a otro. Este en mi ¿Alguien caso, tiene? profe, no la usé porque este en mi caso no, para lo que tenía el trabajo enfocado, no lo usé porque no me sirvió, o sea, No, no lo no te usé porque sirvió. no me sirvió. Por eso me quedaba la duda de la Mm, herramienta y eso fue. Pero en mi caso no claro, la necesité. claro. Esa por ahí se utiliza cuando es un grupo, digamos, de empresas, y bueno, donde posiciona a cada una de sus empresas, eh, o cuando, bueno, cuando uno también se puede utilizar cuando uno tiene una empresa, bueno, a ver en qué ciclo está. Pero por ahí lo usan mucho, esta herramienta lo usan mucho, no sé, por ejemplo, les voy a hablar del grupo Dinosaurio, que tiene un montón de unidades de negocio. Tienen los dinos, tienen las bestas, tienen negocios inmobiliarios, tienen el Taicor, tienen Supermami, eh, no sé cuántos tienen. Bueno, ahí los van ubicando a ver en qué etapa está cada uno, y eso te puede dar como un pantallazo de cómo está tu negocio a nivel general. Esto también tendría que se relaciona a que si convierte invertir o desinvertir en cierto producto de una empresa, profe, de Sí, acuerdo, digamos, a dónde esté posicionado, ya sea vaca o perro, o ahí creo, no me acuerdo bien cuándo hay que sí. desinvertir o invertir, pero
algo así había Sí, leído. sí, bien, bien, Gustavo, usted. Pero fíjense, ya cuando van viendo, a ver, esto es una matriz, ¿no? Ustedes vean la matriz y miren los simbolitos, y entonces es una manera fácil esto de sacarlo, pero ahí no necesitan, es una cuestión de lógica que podrían ustedes ver. Si yo les digo, no sé, una estrella, veamos la estrella y tiene alto crecimiento en el mercado y alta participación de mercado. Sería un negocio ¿cómo está? ¿En qué estado está? A ver cómo me Claro, lo podrían explicar. está en su punto de apogeo, en punto más alto. Bien, exactamente. Está en su punto más alto. Y el interrogante es aquel que tiene una baja participación de mercado, pero está en un mercado con alto crecimiento. Otra manera Entonces de ya, entenderlo creo que, Mónica, es la filmina sí, que sigue. En la filmina que sigue me parece que está, o la que sigue está. En esta me parece en que esta. también está fácil de Ujú. entender. Claro, sí. Por cómo acá ves como un poco el ciclo, ¿no? Desde que comienza siendo interrogante, las etapas que pasa hasta que es un perro. Pobre, pobre perro. Claro. Pero por ahí, interrogante, es justamente eso, no sabes qué va a hacer. Es un signo de pregunta. No sabes si le va a ir bien o le va a ir mal. Por eso está en esa etapa de interrogante. Y ahí hay que saber hasta dónde, como decía Gustavo, hasta dónde le ponemos dinero. Cuánto tiempo lo podemos bancar para ver si es una estrella o se transforma en un perro. No sé, eso ya son otras cuestiones, ¿no? Pero por lo menos sabes que está en esa etapa. Bueno, la estrella ya la vimos, la vaca es aquello que tiene, eh, genera mucho dinero, tiene una alta participación de mercado, pero está en un mercado que no tiene crecimiento. O sea, como que es número uno, pero ya llegó a su techo, digamos. No está en un mercado que está creciendo. El mercado ya está consolidado y la vaca tiene un buen posicionamiento. Ese sería. Entonces genera mucho dinero. Por eso le dicen la vaca lechera, genera mucho ingreso. Y el perro es aquel que, bueno, ya está baja participación de mercado y genera poco dinero. Entonces, ahí también el perro se ve hasta dónde las empresas lo mantienen. Son estos negocios que por ahí, nada, los estás sosteniendo porque por ahí te ayudan como grupo a apalancar otros, lo haces más por una cuestión estratégica, pero sabes que no te genera dinero, o salís hechos o perdes. Entonces ya en cualquier momento cerras ese negocio. Sucede mucho con empresas familiares que comienzan con, no sé, con un rubro de no, carpintería de madera y después evolucionan a la carpintería metal, de aluminio y quedan con esa Sí, con ese producto, digamos, que sí. después a la larga sabes que te da más rédito la carpintería en aluminio que la madera, digamos, por los costos y por todo lo demás, digamos. Entonces como que tenés que tomar la decisión de darle punto final a, a ese producto más que... Exactamente. Ujú. Sí. Bien, ¿quedó claro entonces, matriz BCG? Bueno, las 7S de Mackenzie. ¿A qué se refería? ¿Interno o externo? A ver, esta es una buena pregunta también. ¿Interno o externo? Interna. Para mí es interno. Para Diego es interno, para el resto, A mí también. Yo también, profe, puedo opinar lo mismo porque como que el FODA era más el análisis hacíamos hacia el exterior. Esto hacemos una regresión y hacemos a nuestra organización, digamos, la parte interna. bien, esta es interna, pero el FODA tenés mirada interna y externa. Iván, Ajá. ¿sabés? En el FODA tenés las dos miradas, la de la interna y la del entorno. Acá esta es mirada interna, sí. Esta profe se utiliza para hacer o sea, más que análisis se o sea, se puede utilizar como para hacer una evaluación de tu estrategia.
porque entendí que, o sea, puede servir, o sea, sirve para plantearte el actual, digamos, pero también te sirve o sea, sirve para evaluar, es decir, la estrategia que tomé hace, no sé, 4 años atrás, realmente están alineadas con la nueva visión, con los nuevos objetivos. Entiendo que sirve para evaluar de eso. Y sí, 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 por supuesto. Porque vos fíjate que acá estás viendo las habilidades. Por ahí si tu estrategia cambió, si el mundo cambió, si digamos los negocios cambiaron, bueno, vos tenés que ver qué personal necesitas, qué habilidades necesitas en el personal, qué tipo de personal, con qué capacitación, qué estructura necesitas, sí, por supuesto que te sirve para eso. Eso también es una herramienta que para mí es muy buena. Esta herramienta, cuando lo veíamos o cuando lo lean ustedes, van a ver que una de las críticas que se le hace es lo que hablábamos de los sesgos. Quien evalúa esto en realidad son personas que a veces lo hacen una consultora o lo hace la misma empresa internamente. Si la empresa está sesgada, como hablábamos hace un par de clases, todos tenemos sesgos, por ahí esta visión no se hace clara o transparente. Pero lo que hablaba recién el profe, o sea, imagínense una estrategia que toma la empresa que no está alineada con el nivel de capacitación del personal. Bueno, si esa visión no la tiene clara la dirección, está sesgada en que eso no es real y probablemente no fortalezca el equipo para capacitarlo, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? O sea, a lo que voy, esto lo tiene que hacer lo más imparcial posible para que realmente funcione como herramienta. Buen punto. Había tres de estas que eran duras, son las tres rojas, sí. ¿se acuerdan? O tres duras y tres blandas que se hacían del 7S. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan cuál era la más importante? ¿O no? ¿O que habíamos resaltado así como importante o no? Parece que no habíamos hablado de la que está en el centro, también cuando lo lean, la que está en el centro, los valores son valores compartidos. Por ahí esa es como que es la que hace el corazoncito de las 7S. Claro, esa es transversal a todas, digamos. ¿Se acuerdan lo que eran las duras y las blandas? ¿Qué es dura y qué blanda? Entiendo que sí, ¿no? Chicos. Me parece que no le leyó nadie. Parece que están todos cansados ya. Son Ya como queda más poco. lógicas, digamos, las duras, pero las otras son como más, digamos, como el hemisferio del cerebro, digamos, es la parte lógica y la Sí. parte creativa, Bien, sí, algo así. algo así. Sí, por ejemplo, las duras se refieren a cuestiones por ahí más tangibles, ¿no? A Por la ahí tenemos organización en sí, digamos. claro, vos tenés la estructura. Pues la estructura es algo más tangible, más visible, más fácil de medir. Los sistemas también, la El estrategia. organigrama, ahí está el Claro, organigrama, la estrategia, toda la estrategia sí, económica, la estrategia con respecto a los productos, la estrategia, no sé si tanto, pero la estrategia con la captación de nuevos recursos, nuevo personal, y bueno, tiene que ver con lo que hablamos de la visión, y bueno, está ahí, se apoya ahí. Sistema, entiendo ahí que eso tiene que ver con lo que uno dispone como el sistema financiero, el sistema que dispone para hacer, o sea, un ejemplo, pero la parte de, de presupuesto y esas cosas, digamos,
como la palabra dice, sistema, digamos, algo relacionado a un, a a una herramienta, digamos. El Los software. sistema el sistema se refiere más a, digamos, el estilo, por ejemplo, de documentación que tiene una organización. Es decir, bueno, a Ah, ver cómo son las hojas de ruta en un sistema productivo. A eso se refieren los sistemas. No es el sistema, eh, un sistema digitalizado, sino el sistema de organización, ¿me entendés? A eso hace referencia. ¿Al sistema de calidad sería, por ejemplo? ¿O No, no? por ejemplo, podría ser, vos te podrías preguntar, porque la 7S de McKinsey intenta que que hagamos preguntas sobre los 7S. Bueno, en sistema vos deberías preguntarte, por ejemplo, ¿cómo son los sistemas de evaluación que tenés? ¿O cuál es el sistema de evaluación que tenés hacia el personal? ¿O cuál es el sistema de evaluación que tenés hacia productos o servicios? ¿Me entendés? A eso se refiere. Ah, Eh, ¿Cómo son los procedimientos que vos tenés frente a diversas situaciones? ¿Cuáles son los métodos formales que tomás vos? Hace más referencia a eso. Ese sería el sistema. claro, bien. Ah, También hace referencia a los métodos contables, como un método del sistema. claro, como un procedimiento, los procedimientos, la Claro, un parte. procedimiento es el sistema de ese procedimiento. Claro, es como el conjunto de Para mí de partes todo. que, claro, que te ayudan, por ejemplo, a medir la calidad, a desarrollar los recursos humanos. ¿Cuáles son los sistemas que tiene la empresa implementados para Claro, desarrollar esas tareas, determinadas tareas? Las metodologías, digamos. Claro, claro, claro. exactamente. Serían Es como las la metodologías, metodología exactamente. es algo más general. Claro, un sistema es un conjunto de, sí, de documentos, de políticas, de Exacto. definiciones, de un montón de cosas bueno, que conforman, justamente el sistema es eso, un montón de cosas que conforman algo. Bueno, bueno, acá tenemos las duras y las blandas, y por ahí, bueno, y eso sería todo. De la unidad número 7, 8. Unidad número 8. Y después teníamos la unidad número 9. Unidad número 9, que es la que empezamos a ver bueno, vimos la clase pasada. Liderazgo, ¿se acuerdan? Liderazgo, la definición, poder, influencia, Peter Drucker, líder. Con esto lo tienen que tener más fresquito porque lo vimos la clase pasada, los diferentes tipos de liderazgo. Del liderazgo situacional, de acuerdo a la situación, el estilo de liderazgo, de acuerdo a la conducta del grupo, el estilo de liderazgo, definiciones, por qué las personas se reúnen en grupos, un poco las bases de poder gerente para ejercer el liderazgo. Y acá habíamos empezado con los procesos de la dirección, que eran estos tres: la toma de decisiones, la comunicación y la motivación. La motivación la vimos en la unidad número 6 y acá vimos estas dos. Esto lo paso más rápido porque se acuerdan, ¿no? Esto lo vimos hace 2 clases atrás. Toma de decisiones, todo el tiempo se toman decisiones en las organizaciones, teníamos certidumbre, riesgo e incertidumbre, cuando había más certidumbre o menos certidumbre, y el control gerencial. Cuando hay más incertidumbre, el control gerencial es más bajo, porque no sé lo que va a pasar, entonces no puedo controlar la situación. Cuando estamos en una situación de más certidumbre, de que yo sé lo que está pasando, el control gerencial es más alto, o sea, es más fácil. Los objetivos, la toma de decisiones, es lo que le lleva a las personas a tomar decisiones. Y esto de las decisiones estructuradas y las no estructuradas, que está relacionado, bueno, a aquellas cosas que son rutinarias o no son rutinarias. Hay conceptos.
Y acá veíamos lo de los sesgos. Los sesgos, que es la manera en que nosotros intuitivamente, inconscientemente, analizamos y valoramos diferentes situaciones. Y después teníamos la comunicación, que esto lo vimos en la clase pasada. Proceso de comunicación, comunicar, transmitir los elementos, la importancia de del mensaje, la parte corporal, que con la parte corporal y el voz, el tono de voz y los acentos y la inflexión, eso conforman el 90% del mensaje y las palabras solo un 10%, que es la comunicación no verbal, la postura, el contacto visual, gesto del cuerpo, expresión facial. Y acá se empieza a complejizar con cuando aparece el receptor, porque acá hay una persona que quiere dar un mensaje, pero tiene todas sus limitaciones y sus cuestiones que le permiten decir una parte de lo que pensó, y después tenemos el receptor que hace todo su proceso y termina degradándose la comunicación entre lo que el que pensó a lo que realmente se pone en práctica, pasan un montón de cosas en el medio. Canales de información, y bueno, acá teníamos los canales de comunicación. ¿Se acuerdan? Ascendente, descendente, lateral. A ver, ¿qué se acuerdan de estos? Repasemos. ¿Cuándo se usaba el descendente? Cuando desde la alta dirección para abajo. ¿Cuándo se usaba el descendente? Este de acá, que va Cuando de se da una arriba hacia instrucción, puede ser. Cuando se da una instrucción, puede ser. bien, cuando se da una instrucción de trabajo, cuando se quiere comunicar, sí, alguna política, alguna metodología de trabajo, bien. ¿Y el ascendente? Ir hacia los puestos más bajos hacia la alta dirección. Bien, y por ejemplo, ¿qué se puede comunicar desde ahí? ¿Qué necesidades puede tener, no sé, la línea operativa para comunicar hacia arriba? Sí, algunas sugerencias, algunos, Bien, digamos, reclamos o para que se tomen mejor o distintas decisiones. bien. Generalmente eso son sugerencias o algún problema, para reportar algún problema, alguna falla. Generalmente, digamos, para eso se utiliza. La lateral era entre compañeros de trabajo o personas que están en el mismo rango, pero en diferentes áreas también. Esa es la lateral. ¿Y la oblicua, se acuerdan cuándo era? La informal. No. A ver, ¿cuándo se daba la oblicua? Yo leí una palabra ahí que me marcó de apunte, profe, los chismes, digamos, básicamente, lo que es lo Sí, importante a nivel, digamos, entre compañeros, digamos, y no a nivel ujú, organizativo, digamos. claro, digamos, exactamente. Puede ser que se estén hablando cuestiones también laborales, pero por ahí al ser, es por un canal no formal. Por ahí se encontró, no sé, una persona de recursos humanos eh, con un supervisor de tecnología, y bueno, se pusieron a charlar sobre algo, sobre algún ascenso o un despido, y bueno, son todos esos rumores que por ahí van y vienen en las organizaciones. Para eso, digamos, ese es un canal que no es oficial, pero que existe. Y que hay que saber que existe, y hay que, bueno, tenerlo observado. Es difícil controlarlo, porque uno no puede controlar lo que se habla, pero sí, bueno, saber que existe. Y hay veces que las organizaciones también lo utilizan
para validar algunas cuestiones también se utilizan esos canales. Bueno, y acá teníamos un poco toda la info de estos, y eso sería todo. Dudas, preguntas. Ah, que hay muchos mensajes en el chat, no los había visto. Ah, No, son sugerencias ah. para un 10 a Diego, por ejemplo. Hay hinchada, Diego, hay hinchada, ¿eh? Hay hinchada, hay hinchada. Hay hinchada. Bien. Bueno, ¿cómo estuvo el repaso? ¿Cómo se sienten? ¿Un poco más seguros? Sí, yo ¿Cómo están? ahora el profe tengo que tomar más lectura y hacer más repaso. Pero Bien. es repasar, ver, buscar un poco también información web en Stoner y empezar Ujú. a formar, digamos, hasta llegar al lunes. Bien, eso. Estudian Es- siempre, yo digo, a lo que les ayuda siempre es estudiar entendiendo el concepto. Por ahí búsquense esas palabritas, como ahí vos recién dijiste, Iván, me quedó el chusmerío, esa palabra. Bueno, búsquense en esas palabras que por ahí te ayudan a empezar con el concepto. Pero eso, entienden los conceptos, que con eso les va a ayudar a sacarlas, digamos, a entender las preguntas. Si ustedes estudian de memoria o se preocupan mucho por ahí en eso, en saberse tal cual el concepto y no lo entienden, ¿no? A la larga se lo terminan olvidando o después, si hay alguna pregunta para razonar o algo, no lo van a saber. Pero si ustedes estudian razonando, si hay preguntas teóricas, lo van a sacar. Es así. Sí, Bien. ya con el concepto nos podemos enfrentar a cualquier tipo de ejercicio, cualquier pregunta, podemos buscar la vuelta, digamos, porque ya Ujú. conocemos bien el de dónde viene, digamos. Claro, ya lo entendiste, exacto. Claro. Ujú. Eso es lo importante, entender los conceptos. Bueno, no sé si hay alguna otra duda más, si no nos vemos el lunes que viene, 18:30 arranca. Si a 18:30 se conectan y más o menos pónganse 10 minutos más para que, entre que revisemos todo, que estén todos, prendan cámaras y demás, arrancaremos 18:40. Profe, ¿cuánto es? ¿En cuánto tiempo? Ahora no me acuerdo, una hora nos dijo que no va a dar de tiempo. Y siempre le dábamos alrededor de, ay, yo lo tengo anotado porque si no me olvido, 1 minuto o 1 minuto y medio por pregunta, era, no me acuerdo. Ahí teníamos un valor, que si hay una Ah, formulita que se saca, es el tiempo que demoras en leer 2 veces más 30 segundos más, una cosa así. bien. Así es como lo calculamos. Bien, bien, bien. Sí, serían 40 minutos, más o menos, Por 45, ahí, por ahí. sí, por ahí más o menos lo que tomamos la otra. Me parece que 40 minutos dura el otro, el parcial pasado. Ya me tendría que buscar en las configuraciones y ver. Bueno, chicos, buena semana, ya vamos terminando. Ya queda poquito parcial recuperatorio y ya después